digestiva, la anterior clase, demuestra que todo lo que sale de la boca muchas veces nos puede confundir, ¿no? Muchos de los pacientes te dicen que he vomitado sangre cuando no es necesariamente vómito, sino es una hemostisis. Entonces, la confusión va muchas veces en la parte respiratoria con la parte digestiva. Hemos hablado de que hay, de acuerdo a su ubicación, una red digestiva alta, media y baja. La alta desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de 3. La intermedia del ángulo de 3 hasta la válvula ileocecal. Y la válvula ileocecal hasta el recto llano, la baja. Antiguamente se clasificaba en dos. Una hemorragia digestiva alta y baja. Y la de origen oscuro o la de origen indeterminado, porque no se podía determinar dónde está el punto de sangrado. Entonces, ahora sí se puede evaluar la parte del intestino delgado. Ahora se divide en alta, media y baja. Hemos estado hablando algo de hemorragia digestiva alta, no varicial. Hemos visto el manejo de un paciente con hemorragia digestiva alta, donde es importante la valoración hemodinámica. A ver, ¿qué entra al último? Que venga para acá. La que entra al último acá para que me ayude a pasar. Es una hemorragia digestiva alta, vamos a ver la parte de la valoración hemodinámica. Reanimación con fluidos, los cuidados generales. Es importante ver bien la historia clínica frente a qué paciente estamos. Es diferente un paciente que ha tomado antiinflamatorios, que estaríamos pensando como primero son una hemorragia digestiva por una úlcera por AINES, o un paciente con un antecedente de cardiopatía con anticoagulación y está sobre anticoagulado, puede ser un paciente con hemorragia digestiva por sobre anticoagulación, especialmente por warfarina. Y así sucesivamente podemos estar viendo los antecedentes del paciente. La historia clínica es muy importante, la anamnesis es muy importante. En la parte laboratorial también hemos dicho de que todo paciente que tiene sangrado hay que pedir algunos exámenes muy importantes, ¿no? Un hemograma que nos va a ayudarnos a ver la hemoglobina, para ver cuánto hemoglobina está teniendo, si es necesario transfundir o no, paquete globular, ver las plaquetas, si tiene una alteración de las plaquetas. Para eso clasificamos las plaquetas, ¿no? ¿Cómo se clasifican las plaquetas? A ver, los de la fila del costado. ¿Se acuerdan nosotros la clasificación de las plaquetas? Eso es hematología. Plaquetas, acá. Chicos. Leve, moderado y severo. Más de leves, más de 100.000, moderado de 50.000 a 20.000 y severa menos de 10.000. Y de 50.000 a 100.000 pesos. Leve. Moderado. De 100.000 a 100.000. Leve. Menos de 150.000. Leve de 100 a 150, moderado desde 50 a 100.000 y severo de 150. No, moderado es de 20.000 a 50.000. 50.000 a 100.000 es leve. Y se ve menos de 20.000. Y inclusive sangrado espontáneo por debajo de 100.000, o de 10.000 mejor dicho. Ya de 20.000 a 50.000 es moderada, de 50.000 a 100.000 es leve. Con un sangrado espontáneo, si nosotros tenemos una plaquetopenia severa, la posibilidad de que el paciente sangre es mucho más alta. Inclusive con sangrado espontáneo por debajo de 10.000. Entonces es importante el laboratorio. Eso en relación al hemograma. Es importante pedirle factores de coagulación, TPINR y TTPA, ¿no? Para ver si hay una alteración en la coagulación. Paciente que tiene un INR por encima de 3.5, el sangrado puede ser inclusive espontáneo también, o por sobre anticoagulación, que es lo que utilizamos cuando manejamos warfarina, ¿sí? ¿Ya? O el TTPA también, por encima de 70.000, de 780, TTPA, para ver un sangrado espontáneo.
Después de eso vamos a ver lo que es la ureacreatinina. En esta parte de hemorragia digestiva es muy importante. A ver, la ureacreatina, ¿para qué nos sirve? A ver, en esta fila. Ureacreatinina. Podría ser para ver o sea, que se ha metabolizado los compuestos nitroginados de la sangre al momento de que ha pasado por la vía digestiva, ¿no? Ya, ¿nos puede ayudar? Es para ver daño renal si es que la hemorragia ha sido como que muy masiva y ese daño masivo Ha habido ha provocado hipoperfusión. hipovolemia y ha causado un curso de una insuficiencia renal aguda. Entonces, lo que dice el culpabilidad de salima. También podría estar involucrado en el proceso. ¿Lo que dice el sabio? Sí. Ya. Entonces, la función renal nos ayuda a ver la ureacreatinina. Pero específicamente en lo que es hemorragia digestiva, vamos a encontrar una relación urea-creatinina. ¿Ya? La relación urea-creatinina mayor a 100 nos indica hemorragia digestiva alta. Doctor, pero el paciente ha dicho que ha vomitado sangre, 200 cc, casi la cantidad de una taza, pero su relación urea-creatinina está baja, ¿no? Está en 40, en 100, ¿qué sería? Hemoftisis. Pero ha vomitado sangre. Igual, hemoftisis, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el paciente, todo lo que sale de la boca del paciente es hemoftisis, pues vómito. O sea, todo lo que sale de la boca del paciente es vómito para el paciente. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos tomar en cuenta, como esta relación urea-creatinina. Si realmente ha vomitado, lo que hemos dicho es mejor meter el dedo que meter la pata, ¿no? Cuando hacemos hemorragia, las estás por restar. Pero, doctor, soy estreñido crónico, ¿no? Y mi tal por restar va a ser posiblemente negativo. Entonces ahí vamos a dudar un poco más si ese vómito ha sido hemoftisis o realmente es vómito. Entonces la relación a la creatina nos ayuda. Si es baja la relación a la creatina, hay que echarle a buscar TEV, problema pulmonar. Pero si es alta, por más que el tacto sea negativo, la posibilidad de que sea hemorragia digestiva alta es mayor. O buncreatinina. ¿Cuánto es la relación buncreatinina? ¿Quién sabe? Buncreatinina. ¿Ah? Bun. 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 ¿Ah? Bun. 30. Por encima de 30. Una relación buncreatinina por encima de 30. Es hemorragia digestiva alta. Por debajo de 30 puede ser baja o puede ser hemoftisis. Igual, por encima de 60 puede ser, es alta. La posibilidad de que sea alta es mayor. Si está entre 60 y 100, puede que sea alta. Puede que sea, está un poquito alta, ¿no? Esa relación. Pero si está por debajo de 60, la posibilidad de que sea una hemorragia digestiva alta es realmente casi nula. Es mínima la posibilidad. ¿Ya? Entonces hay que ver la parte pronóstica, el tratamiento farmacológico que nos va a ayudarnos a mejorar la parte de la coagulación en el hecho de sangrado cuando es una hemorragia digestiva no varicial. La siguiente, por favor. Esto es importante porque la valoración hemodinámica nos va a ayudarnos a cómo nosotros debemos enfrentarnos. Ojo, esto no se maneja en hemorragia digestiva varicial, por si acaso. Y en hemorragia digestiva varicial es mucho más aparatoso el vómito, pero el sangrado es de la parte de la hipertensión portal, del sistema porta. Pero una no varicial es de la parte sistémica. ¿Cuánto ha sangrado el paciente? Vamos a ver, prepara la presentación, clase 1, 2, 3, 4, mientras más es el sangrado, el paciente está mucho más descompensado. La presión va a estar descompensada, la frecuencia cardíaca va a estar descompensada, va a haber mayor taquicardia, la diuresis va a estar alterada por hipoperfusión, va a haber un daño renal, no orinar muy bien, la parte de la encefalopatía también va a estar alterada, una encefalopatía hipoxicoisquémica puede ser por hipoperfusión cerebral. ¿Y qué es lo que vamos a reemplazar? ¿Qué tipo de fluidos? En la clase 1, cristaloides, el sangrado no es muy masivo,
En la clase 2, 3 y 4 puede ser cristaloides, inclusive reemplazo de sangre, transfusiones de sangre. ¿Ya? Entonces es muy importante evaluar a nuestro paciente hemodinámicamente, no hacer lo que muchos colegas en muchos hospitales hacen. Viene el paciente con hemorragia digestiva, está entrando por emergencia y el colega, ¿qué es lo primero que hace? Interconsulta gastro, ¿no? Ni siquiera lo he evaluado, ni siquiera le he hecho exámenes, ni siquiera he visto cómo está hemodinámicamente, etc. Y ya están haciendo interconsulta gastro para endoscopía toretesa. Entonces, no es así. El manejo no es la interconsulta gastro para deshacerme del paciente. No, primero hay que valorar hemodinámicamente, hay que compensar hemodinámicamente para luego recién hacer interconsulta. El gastroenterólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Endoscopía para hacer el manejo endoscópico de la hemorragia. ¿Ya? Pero para eso el paciente tiene que estar estable. La siguiente. La estabilización respiratoria es muy importante, el ABC, un acceso venoso, remoción de volúmenes, cristaloides hemos visto, transfusiones dependiendo. ¿Cuándo hacemos transfusiones de paquete globular? Cuando la hemoglobina en un paciente que no tiene comorbilidades o tiene menos de 55 años está por debajo de 7. ¿Ya? Si está por debajo de 7, hay que transfundir el paquete globular para subirle por encima de 7. No importa que sea 8, 9, 10, pero si está por debajo de 7, hay que subirle por encima de 7. Si el paciente tiene comorbilidades cardiovasculares, renales y pulmonares, la hemoglobina tiene que ser por encima de 10, te dice la bibliografía. Algunos son mucho más conservadores y dicen no, puede ser por encima de 9 también. Pero por debajo de 9, no, transfundimos paquete globular hasta que llegue a 9 o 10, lo ideal. Comorbilidades cardiovasculares, pulmonares y renales. Si el paciente es, bueno, eso ya en hemorragia digestiva varicial, pero si el paciente tiene cirrosis o tiene una comorbilidad hepática, una cirrosis hepática, la transfusión se hace cuando está por debajo de 7, pero no podemos subir más allá de 8. O sea, tiene que estar la hemoglobina entre 7 y 8. Subimos más allá de 8, aumentamos la presión porta y aumentamos el riesgo de sangrar. ¿Ya? Y la transfusión de plasma fresco y plaquetas dependiendo de lo que encontremos en los laboratorios, ¿no? Si hay plaquetopenia, transfusión de plaquetas. Si hay alteración de la acumulación, plasma fresco congelado, podríamos transfundir. La siguiente. Cuando transfundimos sangre, ya hemos dicho, la hemoglobina es muy importante evaluar por el riesgo coronario, especialmente al momento de hacer endoscopía. Si el paciente tiene anemia, menos de 7, sin comorbilidades, igual, el procedimiento endoscópico es un procedimiento invasivo. Y al momento de pasar por el esófago, estimulamos la parte cardiovascular y producimos contracciones o taquicardia. Y si el paciente tiene anemia, sufre ese corazón y le puede producir un infarto del miocardio. Si el paciente tiene ya cardiopatías o tiene problemas pulmonares o problemas renales y tiene anemia, el riesgo de hacer un problema cardiovascular es mucho más alto. Por eso la hemoglobina tiene que estar por encima de 9. Lo ideal, inclusive por encima de 10 o más, ¿no? La siguiente. Es importante la parte del hematocrito, hemoglobina, ya hemos hablado. Que transfundir también. La siguiente. Es importante ver la valoración pronóstica y también la valoración pronóstica de acuerdo a la endoscopía. La siguiente. Para el manejo inicial, la decisión endoscópica es de urgencia, no es de emergencia, lo que les decía. Muchos de ustedes van a ser emergenciólogos. No es de que el paciente ingrese y se le tenga que hacer la endoscopía de inmediato, no. Primero hay que estabilizar al paciente, hay que compensar hemodinámicamente y la hemoglobina hay que estar seguros que está por encima de 7, entre 7 y 8 o por encima de 9 y 10 dependiendo del paciente. Así.
Y esa endoscopía se puede hacer de forma urgente en las primeras 24 horas, e inclusive de forma programada. La anterior vez creo que les comenté lo que hacíamos nosotros en COVID, ¿no es cierto? En COVID no a todos les hemos hecho endoscopía, apenas entraba o ni a las 24 horas. A muchos les hemos hecho ya a las 2 semanas, después de haber pasado el cuadro del COVID. Inclusive casi 3 semanas, 20 días decían, ¿no? De que pasaba y luego de pasar que era ya no. Entonces, a no ser que haya un sangrado persistente, y ahí sí nos transformamos y nos tapamos con todo y hacíamos la endoscopía en ese momento, pero de urgencia. Entonces el paciente estaba estable, no tenía signo de resangrado, podíamos programarle después del proceso de COVID, ¿no? Que la bibliografía te dice, no en proceso de COVID, sino la bibliografía te dice, si el paciente no tiene signo de resangrado, no tiene, ¿cuáles son los signos de resangrado? ¿De acuerdo? Frecuencia cardíaca. Ya, pero la frecuencia cardíaca, ¿qué tiene que ver con la frecuencia cardíaca? Ya, taquicardia. Ya, si el paciente tiene taquicardia, ¿qué quiere decir? De que está sangrando por algún lado, ¿no es cierto? La taquicardia, ¿qué es? Un aumento de la frecuencia cardíaca compensatoriamente por una hipovolemia, ¿sí? La presión arterial, si sangra, baja, ¿cierto? El volumen del gasto cardíaco disminuye y por ende la presión se hace más baja, hipotensión. Y la disminución de la hemoglobina, ¿más de cuánto? 2 gramos. 2 o más, ¿ya? Gramos por decilitro. Esos son los signos de resangrado. No tiene taquicardia, no tiene hipotensión, pero sí su hemoglobina ha bajado más de 2 gramos. Puede ser que esté sangrando nuevamente. Hay que hacer una nueva endoscopía. ¿Tiene taquicardia o tiene hipotensión? Igual. Entonces, si el paciente no tenía nada de eso, en 24 horas no tiene signo de resangrado, podemos iniciar dieta. Le hacemos un nuevo control en 24 horas, no hay signo de resangrado, le continuamos con dieta hasta que pase en los tiempos de COVID, hasta que pase el riesgo de contagio y recién le hacemos endoscopia. Pero si seguía teniendo, le compensábamos la frecuencia cardíaca, le aumentábamos la presión con cristaloides, con sangre, etc. Y en un momento otra vez empezaba a hacer un poco de taquicardia y empezaba a bajar la presión, quiere decir que seguía sangrando. En ese momento le hacíamos una endoscopía de urgencia para ver y hacer una terapia endoscópica, ¿ya? Entonces, no es de que nos tenemos que alocar, de que ya hay que hacer endoscopía, no es necesario. En 24 horas, compensado el paciente, le podemos hacer la endoscopia. La mortalidad va a depender de varios factores clínicos. Entonces vamos a estallar a nuestro paciente, vamos a ver frente a qué paciente estamos, qué edad tiene, si tiene shock o hipotensión, si tiene una patología asociada, hemorragia con signo de resangrado. Vamos a ver si hay una presentación del sangrado persistente, hematemesis, sangre rojo-rutilante en las heces, si el sangrado ha iniciado durante la hospitalización por otras causas aparentes, como cuadro de estrés. Cada uno tiene un puntaje. La siguiente. Y eso nos indica mayor mortalidad y algunos laboratorios también, la urea creatinina, la TGO y si el paciente está cursando con un cuadro de sepsis. La siguiente. Entonces, hay un sistema de puntuación de ROCAL que nos ayuda a ver el riesgo de desangrado y mortalidad. Cada uno tiene un puntaje de 0 a 3, desde la edad, la presión sistólica, frecuencia cardíaca, comorbilidades, el diagnóstico endoscópico, qué estigmas han encontrado en la endoscopía, etc. Donde un puntaje mayor a 5 es un alto riesgo de resangrado con mortalidad, intermedio entre 3 y 4 y bajo menos de 2 puntos, ¿no? Entonces es importante valorar después de la endoscopía la siguiente. Hay otro sistema de puntuación de Blackscore que nos ayuda también a ver la gravedad, pero acá no se considera lo que es la endoscopía. Si la urea, hemoglobina
en varones y mujeres, la presión arterial y otros marcadores que nos podrían ayudar, ¿no? Igual un puntaje que nos va a ayudarnos a estallar mejor a nuestro paciente. La siguiente. El tratamiento endoscópico es muy importante, hay que ver qué es lo que vamos a encontrar. La siguiente, cuando el paciente está con hemorragia, de acuerdo a eso tenemos la clasificación de Forres. Forres 1A, sangrado a chorro, masivo. El 1B, sangrado en napa, poco a poquito va sangrando. ¿En cuál de estos dos el paciente estará más compensado? ¿El 1A o 1B? 1B, porque el sangrado es poco a poco. Y el paciente va compensando. Mientras más joven, compensa mejor. Pero si es un 1A, por más que sea joven, el sangrado es masivo, es abundante y es persistente. Y ahí el paciente debe estar descompensado. Un Forres 2A, 2B, 2C. Si es 2A, es vasovisible, pero no hay sangrado. El 2B es un coágulo adherido. No sabemos qué es lo que hay debajo del coágulo. Hay que tener mucho más cuidado en el 2B que al 2A. Y el 12 ya es una fibrina sucia, pero ya está ya coagulando. Y el Forres 3 no hay signos de sangrado, es una fibrina limpia, ¿no? La otra es fibrina sucia, la otra es fibrina limpia. Manejo 2C y 3 puede ser ambulatorio. Desde 1A hasta 2B es hospitalario, lo siento. Ahí vemos un Forres 1A, un sangrado a chorro, paciente. Un 1B, sangrado en napa, poco a poco está sangrando, paciente. 2A, el vaso visible, ahí en la parte central, paciente. 2B, coágulo adherido. Lo que tenemos que hacer nosotros al momento de la endoscopía es sacar ese coágulo. Muchas veces sacando el coágulo se transforma en un 1A o 1B y hay que hacer terapia endoscópica o en un 2A, ¿no? Y se ve un vaso y se hace terapia endoscópica con electrocoagulación, con inyectoterapia, etc. La siguiente. Aquí está un 12, una fibrina que ya está ya coagulada, ya es fibrina sucia, pero el riesgo de sangrado es menos de un 3%, los otros van más allá de un 20, 30, 50%. La siguiente. Y un Forres 3 de 0 a 3% de signo de resangrado, ¿no? La siguiente, ahí hay una fibrina limpia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el riesgo de resangrado va desde un 1A, que es alto, hasta un 2B, que puede ser que se transforme en 1A, 1B o 2A. En estos hay que hacer terapias endoscópicas. Lo ideal, doble terapia endoscópica. ¿Qué terapias endoscópicas tenemos? Inyectoterapia con noradrenalina, norepinefrina. Tenemos argón plasma, que es un sistema de coagulación. Es un aparato especial para coagular. El hemospray, que es un spray que tapiza la mucosa de la zona que está sangrando y ayuda en la coagulación. Tenemos lo que son los clips, endoclip, para clipar el vaso o lo que esté sangrando. ¿Ya? Lo ideal es hacerle 2 terapias endoscópicas. ¿Ya? 2 terapias endoscópicas para disminuir el riesgo de sangrado casi más allá de un 95%. Con una podemos bajar hasta un 70%. Menos el riesgo de sangrado, de un 30% que podría volver a sangrar. La siguiente. Tratamiento NPO. ¿Hasta cuándo le dejamos en NPO? La pregunta que muchas veces nos hacemos. A ver, ¿qué opinan? ¿Hasta cuándo le dejamos en NPO al paciente? Alguno me ha dicho hasta que quiera comer. 24 horas, pero ¿de qué depende de que... ¿Cuál? El riesgo de sangrado. ¿Ya? Lo que hablamos. Si no tenemos endoscopios, muchos de ustedes van a estar trabajando en Santo Tomás. ¿Ya? En Santo Tomás hay hospital, en Quillabamba hay hospital. Quillabamba ahora, ya por momento se cierra la carretera, ¿no?
y no hay forma de pasar. Entonces en ese caso lo vamos a dejar hasta que limpie la vía o hasta que deje de llover. No. Entonces ahí 24 horas, como dice mi compañera, hay que ver signo de resangrado. Si no hay signo de resangrado, podemos iniciar el dieta. Pero ojo, siempre tomar en cuenta, si yo le inicio dieta a un paciente que tiene un coágulo adherido, ¿con la dieta se podrá desprender ese coágulo? Sí, no puede ser. ¿Y puede volver a sangrar? También. Entonces en 24 horas hay que observar y en 24 horas le hacemos nuevos controles. Si ha bajado la hemoglobina, si ha tenido taquicardia, hipotensión, nos indicaría de que otra vez ha vuelto a sangrar y posiblemente por la dieta desprendió el coágulo y le ha hecho sangrar otra vez. Pero si en 24 horas no hay signos de sangrado, quiere decir de que ya está coagulando ya esta zona de sangrado, ¿no? Y podemos progresar la dieta. Pero doctor, le han hecho terapia endoscópica, ¿cuándo le doy dieta? Igual. Si le hacemos hoy día una terapia endoscópica, le hemos hecho inyecto, algún plasma, hemospray, clip, etc. Esperamos 24 horas que no vuelva a sangrar. Si en 24 horas no vuelve a sangrar, le podemos iniciar la dieta. Inicio dieta. Espero 24 horas que la dieta no desprenda ningún coágulo y le haga volver a sangrar. Y en 24 horas continúo la dieta y le puedo dar de alta. O sea, no es necesario dejarle, ¿cómo le dejan? Le hacemos terapia endoscópica y le inician con agüita, dieta líquida, matecito nomás. Después del matecito, recién dieta licuada, 24 horas. No ha sangrado, dieta blanda, 24 horas. No ha sangrado, dieta completa, 24 horas. Ya pasó ya como 5 días, recién le están dando una dieta mayor. Pues no es necesario. O sea, con 24 a 48 horas, ver que no haya sido resangrado iniciando dieta y le podemos dar dieta, sin ningún problema. Hay que monitorizar al paciente, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, reposición de volúmenes que hemos hablado, cristaloides. Tener mucho cuidado en los pacientes mayores de edad, cardiópatas o nefrópatas o con problemas respiratorios. ¿Por qué? Si el paciente tiene ICC, ¿cómo le tenemos que transfundir los volúmenes? ¿Hacía chorro? Doctor, he visto, mira, 500 cc. ¿Qué es lo que hacemos? Nos esperamos primero, le ponemos vía o 2 vías y le pasamos a chorro, ¿no? Chorro es oro. ¿Así? Si es mayor de edad. O tiene cardiopatías, tiene ICC. No le podemos transfundir muy rápido. Si es mayor de edad, el paciente compensa más lentamente. Le metemos un montón de volumen, lo que su corazoncito está apenas ya por la edad latiendo, lo congestionamos y le hacemos un ICC, una insuficiencia cardíaca congestiva. Paciente joven que tiene una cardiomiopatía, ya sea por una alteración valvular o ya sea porque tiene algo congénito, etc. Y le metemos mucho volumen, no, pero es joven, va a aguantar más, plan. Entonces, le meto un montón de volumen, no va a aguantar ese paciente, no va a compensar por más joven que sea, porque tiene un problema cardiovascular, tiene un problema renal, peor todavía los pacientes renales, ¿no es cierto? Ya no orina nada, todo lo que... ¿Por qué se descompensa el paciente renal? ¿Cuál es la primera descompensación del paciente renal, aparte de la hipercalemia? ¿Qué pasa en los pulmones? En nefro han hecho, ¿con quién hace nefro? ¿Con el doctor Nieto? Va a llamar al doctor Nieto. A nosotros sí nos exigía, sí. Es un inocente el doctor Nieto. ¿Por qué se descompensa el paciente? ¿Por qué hace edema pulmonar? Congestión pulmonar. Van a ver cuando estén en emergencia ustedes, los pacientes renales en sus guardias van a venir a las 5 de la mañana, así. Por emergencia, porque no pueden respirar, porque están haciendo edema pulmonar. ¿Y qué hacen? Había un paciente, cuando estábamos haciendo el internado, que venía
casi todos los miércoles venía, porque el miércoles en la mañana le tocaba su hemodiálisis, pero un día antes se metía a la tranca. Y como le iban a hemodializar, se metía a la tranca. Y venía en la madrugada. Emergencias. Y se le hacía la hemodiálisis de emergencia, ¿no? Todos los miércoles. Al que le tocaba, bueno, el miércoles ya sabía que iba a venir. Se tomaba un poquito, ¿no? Feliz el paciente, pero ya hemodializado, ¿no? Entonces, es importante ver en la reposición de volúmenes qué es lo que vamos a transfundir, en quiénes vamos a transfundir algo o vamos a pasarle volúmenes y cómo vamos a pasarlo. Pacientes con comorbilidades, las transfusiones del paquete globular tienen que ser en 4 horas. Pacientes jóvenes, tú le pasas paquete globular, en media hora, chorro, compensa el toque. Paciente mayor, en 4 horas, un poquito lento, ahí compensa mejor. Igual el plasma fresco congelado. Colocar sonda nasogástrica, en muchas bibliografías van a ver. Colocar sonda nasogástrica. Hasta hace unos 7, 10 años se recomendaba para ver si seguía sangrando. Colócale su sonda y el cirujano va a escuchar el del cirujano. Colócale su sonda para ver si en el retorno hay sangre, para ver si sigue sangrando. No, muchas veces la sonda lesiona más el punto de sangrado y le hacemos sangrar más. No es necesario colocar sonda. Para eso tenemos nuestra relación con la creatinina, para eso tenemos el control de hemograma, hemoglobina, que nos indique si realmente está sangrando o no está sangrando, y la parte hemodinámica también. Entonces, colocación de sonda nasogástrica no es necesario. Y hay que suprimir la secreción ácida, sí, un IVP, ¿no es cierto? Un inhibidor de bomba a dosis adecuadas, es la siguiente, creo que ya hablamos de la dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis de omeprazol? 80 en bolo y luego 8 miligramos cada hora. A cada hora le meto 8 o en infusión continua. En infusión continua. O en la siguiente, creo que en la siguiente. Ahí no está el juego. O 40 cada 12. Se ha visto de que el riesgo de resangrado en darle 8 miligramos por hora en infusión continua o 40 cada 12 es igual. Es igual. La mortalidad es la misma. La diferencia es de que cuando tú le das 8 miligramos por hora, tú vas a tener que gastar casi 5 ampollas en un día, porque vas a hacer una solución de 5 ampollas para que recién des 8 miligramos por hora de infusión continua. Ahí al paciente lo vas a tenerlo ligado a una bomba de infusión, pero si tú le dejas 40 miligramos cada 12, le vas a poner una vía, le pasas los 40 y en 12 horas ya le vas a volver a pasar otros 40. El paciente debe estar mucho más móvil, va a moverse tranquilamente y no le vas a estar atándole a una bomba de infusión, ¿no? Entonces el resangrado es menor, la mortalidad es la misma, entonces gastamos más con 5 ampollas en relación a 2 ampollas. Entonces nosotros en la actualidad manejamos 40 cada 12, pero también puede ser 8 miligramos en infusión continua. Dependiendo cómo utilicemos, la terapéutica endoscópica necesaria va a ser menor y va a ser más programada. La siguiente. Entonces, es importante ver cómo es el riesgo de resangrado con un IVP y con un placebo, ¿no? Un IVP baja el riesgo de resangrado hasta menos del 7%, dependiendo de los días.
Y con placebo pues el riesgo de resangrado es mucho más alto, ¿no? Más de un 22% en los primeros días. La siguiente. Entonces, en conclusión, todo paciente con hemorragia digestiva alta severa o pacientes con alto riesgo tenemos que manejar de forma adecuada. El IVP endovenoso poniendo 80 miligramos, 40 cada 12, ayuda a disminuir el riesgo de mortalidad. La siguiente. Es importante en la terapia endoscópica hacer una terapia dual y ectoterapia más endoclip, termocoagulación, electrocoagulación, terapias mecánicas como los clips, las bandas elásticas, etc. Pero siempre doble terapia endoscópica. Así es. Entonces, de acuerdo a frente a qué paciente estemos, vamos a hacer terapia endoscópica. Un foro es 1A, 1B, 2A y 2B. Sí o sí se les hace terapia endoscópica. Por el 2C y 3 no es necesario. La siguiente. Tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hacemos? Cuando la hemorragia no es controlada. No se puede controlar. Hay un fracaso al tratamiento endoscópico en 2 oportunidades. Se ha hecho endoscopía, se ha hecho terapia endoscópica y en 24 horas ha vuelto a resangrar. Entonces, en este caso, se le hace una nueva terapia endoscópica. Si después de la segunda terapia endoscópica fallida, que no has controlado de forma adecuada, el manejo es quirúrgico. Entonces es importante la recurrencia del sangrado después de una segunda terapia endoscópica. La siguiente. Las causas de hemorragia digestiva alta no varicela. La siguiente. Vamos a ver de que los AINES son una de las primeras causas, el alcohol, los ácidos biliares. Esto es importante. Muchos de ustedes van a ser cirujanos, ¿no? Y ustedes van a ver también y van a escuchar a los cirujanos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Cálculos en la vesícula, una colecistitis. Hay que operarlo. Hay que operar. Le sacan la vesícula, le sacan los cálculos y al final el riesgo de que haga un reflujo biliar del duodeno hacia el estómago es más alto, porque ya no tenemos la bolsita de la vesícula donde se colecciona la bilis. Por ende hay un reflujo biliar hacia el estómago y condiciona a producir erosiones, lesiones, inflamaciones, inclusive hasta transformación celular. Vamos a ver en gastritis de que no solamente la gastritis es como comúnmente la sabemos, una gastritis crónica, ¿no? Sino hay transformaciones celulares. De gastritis crónica, metaplasia, atrofia, displasia y cáncer, ¿no? Y cuando el paciente tiene reflujo biliar, el riesgo de hacer metaplasia, atrofia y displasia es mucho más alto que un paciente que no tiene. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si no vamos a ser cirujanos, si vamos a operar a un paciente que tiene cálculos en la vesícula, aparte de las piedritas, tiene plata también, ¿no? Pero dicen los cirujanos, ¿qué tiene? Plata, ¿no? Para eso no operar. Entonces, hay que decirle al paciente de que tiene que controlarse mucho más en la dieta. No comen mucha grasa, fritura, harinas, que son los alimentos que van a aumentar la producción de bilis. Y si hay un aumento sostenible de la producción de bilis o aumenta su producción, va a haber más reflujo biliar hacia el estómago y mayor inflamación. Y el riesgo de sangrado es mucho más alto. Entonces los ácidos biliares también producen inflamación directa en la mucosa del estómago. Lesiones por traumas, los grandes quemados, los shock por sepsis, por hipoperfusión también puede haber. La siguiente. La esofagitis, que es casi un 3% de las hemorragias digestivas, acompañada de los síndromes de Mallory-Weiss. Entonces, cuando jalen gastro, ¿qué van a hacer? Se van a ir a tomar, ¿no? Asados, porque les hemos jalado. Y cuando tomen, ¿qué van a hacer? Su Mallory-Weiss. Van a quedar todos los que han tomado. Y van a sangrar. Y van a producir una esofagitis. Tratamiento. Bueno, primero el sangrado no es muy masivo. Muchas veces el sangrado de Mallory-Weiss, lo único que ha vomitado es lo único que ha sangrado.
El manejo más es por un IDP para disminuir el reflujo y algunas medidas antirreflujo, la posición y también procinéticos. Lo siguiente. Signo de Mallory Weiss que hablábamos, que es igual, se maneja como un reflujo y dependiendo en la endoscopía se puede poner hasta clips. Los de abajo son los clips a nivel de la lesión del signo de Mallory Weiss. La siguiente. Ectasias vasculares, angiodisplasia, lesiones vasculares que también pueden sangrar. La siguiente. Es importante valorar el estado hemodinámico, comorbilidades, hemoglobina hematocrito, hay que ver y estadiar si tiene alto riesgo, bajo riesgo. Si tiene bajo riesgo, va a estar más compensado el paciente. Si tiene alto riesgo, va a estar más inestable. El manejo de un paciente de bajo riesgo puede ser hospitalario o puede ser inclusive ambulatorio, dependiendo de qué encontremos en endoscopía. Y en un paciente con alto riesgo, el sangrado y resangrado es persistente, inclusive podemos manejar en unidades de cuidados intensivos o shock trauma, y la endoscopía tiene que ser en las primeras 12 horas inclusive, pero no de inmediato. O sea, las primeras 12 horas hasta 24 horas no hay mucho problema, y en el otro lado de bajo riesgo la endoscopía selectiva, no de programada, no hay mucho problema. La siguiente. La hemorragia digestiva varicial. La hemorragia digestiva varicial es otro mundo. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte. Casi un 50% de los pacientes cirróticos van a sangrar por las varices esofágicas en algún momento de su vida. ¿Ya? Entonces, casi el 50%, o sea, es alta la posibilidad de que sangre el paciente. Y va a tener una mortalidad hasta un 50% de los que sangran. Si el paciente ha sangrado, casi un 50% tiene la posibilidad de que se muera. Y el resangrado precoz es alto, más allá de un 50% también. Y casi 2/3 partes de todos los pacientes que sangran ceden espontáneamente. ¿No? Por más que haya sido aparatoso el sangrado, espontáneamente cede. ¿Por qué? Porque el sangrado es del sistema porta, no es de la parte sistémica. Ojo. Nos damos una idea de la siguiente. Aquí está. En el sistema portal tenemos, en una hipertensión portal tenemos dos factores. ¿Ya? Un aumento del flujo que ingresa al sistema portal y un aumento en la resistencia. Esto es lo normal. Entra la sangre y sale la sangre, ¿no es cierto?, del sistema porta. El sistema porta está formado desde el sistema esplácnico, que son los vasos o los capilares de todos los órganos que están en el abdomen, que van a empezar a ser afluentes de la mesentérica inferior, la mesentérica superior, de la vena esplénica. A nivel del estómago tenemos la gástrica derecha, gástrica izquierda, ¿no es cierto?, las venas cortas del estómago, etc. Todas esas venas son afluentes al final de la vena porta. Entonces, en una hipertensión portal hay un aumento del flujo en el sistema esplácnico, o sea, entra más sangre a toda esta red vascular venosa, ya que es el sistema porta. Pero como el hígado está cirrótico, no sale toda la sangre. Y hay un aumento de la resistencia, especialmente en la parte del hígado, dependiendo. Si hay una hipertensión portal prehepática, es por una trombosis que hay acá, que es la causa más frecuente, trombosis portal. Una poshepática, problemas cardiovasculares, una estenosis tricuspidia, o una trombosis de las suprahepáticas, Buchari, o un problema intrahepático, la causa más frecuente, la cirrosis. ¿Ya? Entonces hay un aumento de la resistencia y un aumento de flujo. Y el sangrado varicial es por un aumento de la presión portal. Y en este sistema porta, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber secuestro del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. Y en sus estadios finales inclusive puede secuestrarse casi un 40% del gasto cardíaco en un paciente cirrótico.
Entonces, ¿cuánto sería nuestro gasto cardíaco sistémico? 3 litros. ¿Y con 3 litros la presión estará normal? No, va a estar baja. El paciente cirrótico hace presiones bajas, compensatorias, durante todo el proceso de la cirrosis. Entonces no hay que preocuparnos mucho de la presión arterial en un paciente cirrótico, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ve a un paciente que vomita 1 litro, ¿ya? O medio litro, y mancha todo nuestro consultorio, ¿no? En sus centros de salud, eso pasa. Y el colega, ¿qué hace? Se desespera, ha sangrado un montón, vía, 2 vías le mete más volumen, ¿no? 2 litros en media hora, los 2 litros ha pasado. ¿Y qué es lo que va a suceder? De que esos 2 litros se va a irse una parte acá. Ahora que han jugado carnavales, ¿van con manguera ustedes? ¿No van con manguera? No. Chisquetean hacia todos. Con la manguera de la abuelita todavía que está picada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes enchufan la manguera, la pila al caño y abren el caño, empieza a salir el agua, ¿no? Por el otro extremo. Y si ustedes aprietan el extremo y está picada la manguera, ¿qué pasa? Por donde se empieza a chisquetear por todos lados, ¿cierto? Si está vieja la manguera. Igual es el sangrado varicial. Es como que acá estaría el caño, donde abrimos, entra más sangre, y acá estamos apretando y no le dejamos salir. Entonces, si acá hay una ruptura varicial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver a sangrar. Si le metemos otra vez más volumen, va a volver a sangrar. ¿Ya? Entonces, no es importante meterle mucho volumen al paciente cirrótico si estamos pensando en hemorragia varicial. ¿Por qué? Porque le vamos a volverle a hacer sangrar al paciente. Pues el sangrado no es porque tiene una úlcera. Puede tener, sí, también. Pero en su gran mayoría los cirróticos sangran por una ruptura varicial. ¿Ya? Recordemos la manguera de la abuelita en carnavales, igualito. Empieza a chisguetear otra vez. Pero si cerramos el caño, por más que aprietes la punta, no va a sangrar. ¿Entiendes? O sea, es importante esa parte, que entendamos. Porque muchas veces, por mejor hacer, porque hasta ahorita, ¿qué es lo que les han dicho? Si el paciente sangra, tiene una fractura expuesta, ya ha sangrado 1 litro, reponle 1 litro, ¿no? Si ha sangrado medio litro, reponle medio litro. En la parte varicial no es así. Tú le repones el litro, casi 400 cc se va a irse al otro lado, va a entrar y otra vez va a volver a sangrar. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo reponemos. Para eso hay que examinar al paciente. No desesperar. No estoy viendo que está vomitando un paciente, chequeo, le examino, veo si tiene estigmas hepáticos. Si tiene estigmas hepáticos, puede ser que sea varicial, ¿sí o no? Si no tiene estigmas hepáticos, pensar en varicial, un poco tranca. Posiblemente sea no varicial. Y si es joven, métele 2-3 litros si quieres, va a compensar al toque. Si es mayor, sí hay que tener cuidado. Si no es varicial, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en la parte de la transfusión de volúmenes. ¿Se ha entendido algo, no? Hipertensión portal. La siguiente. El diagnóstico que hace el paciente es matemesis, o sea, vamos a vomitar sangre. Muchas veces tienen shock hipovolémico, pero ojo, cuando nosotros compensemos a nuestro paciente cirrótico o por una hemorragia varicial, no hay que llevar las presiones más allá de 90-60, porque le metemos más volumen, le subimos presión 120-90, qué chévere, está muy bien, ¿no? Pero lo que no sabemos, o lo que no saben muchos colegas, es de que ese volumen que le han metido se está yéndose a hacerse secuestrar en el sistema porta y va a volver a sangrar y vuelve a sangrar. ¿Ya? Entonces es importante eso. Hay que ver estigmas hepáticos en los pacientes cirróticos, es importante la siguiente. El diagnóstico en sí es endoscópico. Casi un 80% de los pacientes cirróticos pueden hacer hemorragia varicial.
pero hasta un 20% puede ser que sea no varicial también. No es de que son cirróticos y necesariamente solamente hacen hemorragia varicial. También puede ser no varicial y de hecho hemos encontrado úlceras, pacientes cirróticos, y en ese caso el manejo va a ser con una no varicial. ¿Ya? Pero al momento de hacer endoscopía vemos que está sangrando la variz, entonces es varicial. La siguiente. Ahí vemos un sangrado varicial. El viernes hemos tenido un paciente igualito. Empezaba a sangrar y le tuvimos que poner una liga, una banda elástica ahí, ¿no? Para suprimir el sangrado. La siguiente. Hay una variz 1, que es una variz gástrica ya también, por hipertensión portal. La siguiente. Entonces, en el tratamiento farmacológico a un paciente con hemorragia varicial, los que juegan un rol importante son estos fármacos, ¿ya? El octreotide y la terlipresina. ¿Ya? El octreotide, ¿cómo se da? Pregunta examen, ¿eh? El octreotide se da 50 microgramos en bolo, seguido de 50 microgramos en infusión continua por hora. 50 microgramos por hora en infusión continua. Y la terlipresina es de 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas. Endoscópicamente hay que hacer ligadura de bandas con bandas elásticas, y si no funciona, taponamiento con balón, unos tips o tratamiento quirúrgico. La siguiente. ¿Ya? Aquí está. Terlipresina 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas y los otros 50 microgramos en bolo, y luego en infusión continua 25 a 50 microgramos, 50-50 para que se acuerden. ¿Ya? La metoclopramida nos ayuda si... ¿Cuál es el efecto de la metoclopramida? ¿No han hecho farmacología? ¿Qué hace la metoclopramida? Es procinético, ya procinético. ¿Pero qué más? Ya eso es el efecto procinético, que aumenta el peristaltismo, que nos ayuda en el vaciamiento gástrico para que al momento de hacer endoscopía veamos mejor y no veamos puro coágulo, ¿no? ¿Ya? Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, porque ayuda a cerrar el esfínter esofágico inferior, y en cierta forma también ayuda a disminuir lo que es la variz, o la presión a nivel de la variz que está sangrando. ¿Ya? Entonces, la domperidona tiene un efecto similar, pero la metoclopramida es mejor. Si no hay metoclopramida, domperidona sí podría ser, o levonorsupiridina, ¿no? La siguiente. Endoligadura de varices, escleroterapia en varices gástricas, especialmente inyectoterapia con cianocrilato, varices del fondo gástrico, también todos son manejos endoscópicos. La siguiente. Acá vemos un set de ligadura de varices. Ingresamos con el endoscopio, detectamos el punto de sangrado. Este es el set que se acopla en la punta del endoscopio, que es esta, y desprendemos una banda. Acá hay 6 bandas y poco a poco vamos ligando, ¿no? Las varices que están más grandes. La siguiente. Acá vamos a ver cómo se liga. La siguiente. Y acá hay encima, ¿no? Ligadura de varices que están sangrando. La siguiente. Y así queda como un muñoncito. Que después de la ligadura, las ligas se caen entre 5 a 7 días. Y al paciente hay que decir, ¿no? Hay que tener cuidado entre 5 a 7 días, no comer cosas muy duras, porque si va a deglutir un pedazo de papa, puede desprender la liga y puede volver a sangrar. Todo licuado, no es de que sea dieta líquida, o sea, pura agüita, no, todo licuado, una dieta licuada. ¿Ya? Jugos, caldos, mazamorra, o sea, todo que sea licuado. Y el paciente pasa y no hay problema, entre 5 a 7 días se desprende la liga, ya forma una escara en el punto de la ligadura, y eso hace que se fibrose esa parte y las varices también disminuyen de tamaño. La siguiente. O inyectoterapia también. La inyectoterapia normalmente lo hacíamos en pacientes pediátricos,
que tienen varices por cirrosis. El pediátrico también puede ser cirrótico, congénito. Entonces, y en ellos les manejamos con escleroterapia a nivel de varices esofágicas. Son sustancias esclerosantes que se inoculan a nivel de la variz y forma como un coágulo duro acá, ¿no? Y se fibrosa esa parte y disminuye el riesgo de sangrado. La siguiente. Taponamiento con balón con las ondas Senstaken o Minnesota, que tiene doble balón, uno que se ancla a nivel del estómago y otro que hace presión a nivel de la mucosa y a nivel de las varices esofágicas. Los tips y tratamiento quirúrgico. La siguiente. Acá vamos a ver la siguiente, las ondas de Senstaken. Este balón se infla mucho más y ancla hacia el estómago, y esto es lo que comprime las varices a nivel esofágico, ¿no? Pues no puede estar más allá de 24 horas, si no le producimos necrosis de la mucosa, ya también vamos a tener mayor sangrado al desprender la sonda. La siguiente. La siguiente. Se sabotea. Está tomando ahí su caña. Está media. La sonda de Minnesota, y así se pone, ¿no? Entonces, el balón de abajo ancla hacia el estómago y el balón de la parte superior comprime la parte esofágica, ¿no? Pero especialmente a nivel de esófago distal. La siguiente. Ya está poniendo con balón, nos ayuda como procedimiento de rescate. No hemos podido controlar el sangrado, le metemos la sonda con balón. Tiene una eficacia, sí, controla el sangrado también, pero no más allá de 24 horas. Y al momento de retirar, hasta un 50% puede volver a sangrar, porque la fibrina se queda pegada muchas veces en el balón esofágico, y cuando desinflamos el balón y sacamos, desprendemos la fibrina y volvemos a resangrar. Algunas complicaciones si le metemos mucha presión. Recuerden que la presión esofágica del esfínter va a 10 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y puede soportar hasta 40 milímetros de mercurio. Más allá y más de 24 horas podemos producir necrosis y perforaciones. Y algunos pacientes que tienen trastornos de la trastornos encefalopatías pueden broncoaspirarse, ya no degluten bien y toda la saliva hace una broncoaspiración. La siguiente. El otro manejo son los tips. ¿Qué son los tips? Son comunicaciones portocavas, de la vena cava hacia la parte, o mejor dicho, de la vena porta hacia la circulación cava, vena cava inferior, por las suprahepáticas, y se hace una comunicación, ¿no? Esos son los tips que ayudan a disminuir la presión del sistema porta. Paciente. Las indicaciones cuando el control del sangrado ha fallado en el tratamiento endoscopio, farmacológico. Hay algunas varices ectópicas o varices aisladas a nivel gástrico, varices gástricas difíciles de ligar o esclerosar. Para controlar mejor el sangrado y disminuir la presión portal y evitar el resangrado. Pero lo malo es de que puede producir encefalopatía en el paciente. Puede producir encefalopatía. Recordemos de que la absorción de nutrientes y de algunas sustancias nitrogenadas se da a nivel del sistema porta, de todo el aparato digestivo, del intestino delgado, intestino grueso. Y a nivel del hígado es donde se metaboliza
y no se forma lo que o se metaboliza el amoníaco, ¿no es cierto? Pero si hacemos esos tips, toda esa sustancia nitrogenada pasa hacia el sistema sistémico, hacia la vena cava inferior o a las suprahepáticas y produce mayor encefalopatía hepática. Y hasta un 50% se puede ocurrir en 6 meses, o sea, ese conducto, ese bypass, que es un TIPS, puede obstruirse en 6 meses, ¿no? Es ese riesgo paciente. Y quirúrgicamente vamos a hacer los shunts, portocava, mesocava, esplenorenal. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que hay comunicaciones de la parte portal hacia la vena cava, la parte de las mesentéricas hacia la vena cava, o la parte esplénica hacia la vena renal, para disminuir la presión del sistema portal. Igual en encefalopatía tiende a aumentar. Y otras que se hace una transección esofágica, o sea, se hace un desviamiento de las varices esofágicas que van a conectarse hacia la gástrica izquierda para que no siga habiendo sangrado varicial a nivel de esófago. Así es, eso es forma quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paciente con hemorragia sea varicial, hay que ver la parte clínica, ¿no? Si tiene hematemesis, melenas, hay que ver pacientes, hay que examinar pacientes si tiene signos de hipertensión portal. Si el sangrado es aparentemente una hemorragia varicial, hay que darle oxlótido terlipresina. La endoscopía urgente, no de emergencia, urgente, 24 horas hay que compensar al paciente. Menos de 12 horas se puede hacer sin ningún problema, pero siempre y cuando esté compensado el paciente. Si cede la hemorragia, hay que hacer una prevención de resangrado. Si cede la hemorragia con el tratamiento, se puede hacer una segunda endoscopía posterior para ver si sigue habiendo varices esofágicas y necesitamos ligar otra vez. Si la hemorragia es persistente, el taponamiento con balón. Si después del taponamiento con balón 24 horas tenemos signos de resangrado, se puede hacer una endoscopía de control para ver si hay algún punto que podamos ligar. ¿Sí? Si hay éxito, prevención de resangrado. Si no hay éxito después de la segunda endoscopía y la hemorragia es persistente, los tips o cirugía. La prevención del resangrado hay de dos formas. Una prevención primaria y una prevención secundaria. Cuando el paciente ya sangró, es una prevención secundaria. Y se da propanolol, 40 miligramos cada 24 horas. Pero nuestro objetivo del propanolol, ¿qué es el propanolol? Beta bloqueo. Es un beta block. ¿Y qué hace el beta block en el corazón? Bloquea. Y hace que la frecuencia cardíaca disminuya. Pues nuestro objetivo con el beta block es que disminuya un 25% de la frecuencia cardíaca. Si el paciente, su basal tiene una frecuencia cardíaca de 80, nuestro objetivo es de que baje a 60. ¿Ya? Pero doctor, si su frecuencia cardíaca está en 60, ¿va a bajar a cuánto? 45, ¿estaría bien? ¿Qué dice el cardiólogo? Con 45 se bloquea y se funde, se muere. Entonces, la frecuencia cardíaca tiene que bajar un 25%, no menos de 55 latidos por minuto. En otras palabras, si su frecuencia cardíaca basal está en 60, lo máximo que le vamos a bajar va a ser 5 puntos, a 55, no le haremos 40. Le comenzaremos con 10, si baja a 55 le dejamos con 10. Si está en 65 y con 10 baja a 60, entonces le pongo 20. Y con 20 llega hasta 55, máximo 20. Entonces si está con 80, muchas veces utilizamos 40 hasta 160 miligramos en 24 horas de propanolol, ¿ya? O bisoprolol también, que es una nueva alternativa. O carvedilol, mejor dicho. Carvedilol, ¿ya? Y una prevención primaria es cuando el paciente no ha sangrado. Al momento de hacer una endoscopía de control encontramos varices más allá de 5 milímetros de diámetro o varices del segundo grado. Más allá de 5 milímetros de diámetro
o vale de segundo grado, y nunca sangrado es prevención primaria. Prevención secundaria cuando el paciente ya sangró. Lo primero se da osteotide y después de los 5 días se le inicia propanolol o carvedilol. Asiente. Siente, creo que no. Vamos a hemorragia digestiva intermedia. Asiente. No te vayas, asiente. Luego hemos hablado algo de hemorragia digestiva intestino medio, que va desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal. Igual es el sangrado que va a haber a nivel del tubo digestivo en esta zona, que va a ir hacia la parte de la luz intestinal paciente. Casi un 95% podemos definir dónde está el punto de sangrado de las hemorragias digestivas. Y hasta un 5%, entre comillas, no se define en primera instancia. La siguiente. ¿De qué va a depender eso? Desde la localización, la evaluación y hasta el hemograma y la hemoglobina. Si el paciente tiene una angiodisplasia, que es la causa más frecuente de una hemorragia digestiva media, si la hemoglobina no está por encima de 10, por más que le eches crucecitas, no vas a detectar el sangrado. Ya no vas a detectar. ¿Por qué? Porque la angiodisplasia es como un tatuaje. O sea, hagámonos de la idea de que es como un tatuaje, ¿ya? Que depende de la vascularización. Si tenemos menos hemoglobina, entonces va a pintar menos el tatuaje y va a sangrar menos o vamos a detectar menos porque no está bien. Entonces, si la hemoglobina está por encima de 10, va a vascularizar mejor esa angiodisplasia y vamos a poder encontrarla. ¿En quiénes hemos visto bastantes casos de angiodisplasias? En pacientes renales. Paciente renal es hipertenso, por ende, ¿no es cierto? Paciente renal en hemodiálisis es hipertenso. Y las presiones altas producen malformaciones vasculares a nivel intestinal mucho más aún. Pero casualidad, el paciente renal es anémico, ¿no? Tiene anemia, menos de 8, menos de 7, a veces llega hasta 4, 5, le transfunden paquete globular, llega a 7, 8 y otras bajas, está en ese plano. Entonces, cuando viene el paciente con hemorragia digestiva, hacemos la endoscopia, no encontramos punto de sangrado. Si está entre 8 y 9, a veces con casi 9 le hacemos la endoscopia y no encontramos. Le hacemos transfundir más paquete globular, que hemos visto varios casos. Cuando lo viene de 10, recién estamos viendo el punto de sangrado, porque se pinta mejor. Entonces, entre comillas, le decía de que un 5% no se logra determinar en primera instancia, hasta que tengamos una buena transfusión de paquete globular, de hemoglobina adecuada, etcétera, y recién detectamos el punto de sangrado. La siguiente. Malformaciones vasculares hasta un 90%. Ojo. Lesiones o tumores del intestino delgado, que es la segunda causa en frecuencia de hemorragias digestivas medias. Hasta un 10%. ¿Y cuál es el tumor más frecuente? De intestino delgado. Aparte del ampuloma, que es un adeno, ¿qué otro tumor es más frecuente en el intestino delgado? A ver, piensen, alucinen. En frecuencias, las hemorragias digestivas, la hemorragia digestiva alta es más frecuente, ¿no? Llega entre 60 y 70% más o menos de las hemorragias gastrointestinales. La hemorragia digestiva baja es la siguiente en frecuencia, que llega entre un 25 casi un 30%. Ahí ya va casi un 100%. Y menos de un 5% es una hemorragia digestiva media. Entonces, menos la posibilidad que como primera intención pensemos de que es una hemorragia digestiva media. Pero de las hemorragias digestivas medias, estas dos son las más frecuentes. Entre los tumores. ¿Qué tumores? Más o menos.
Cristian, ¿qué está soplando? ¿Cómo? Ah, ¿no estaba soplando usted? ¿Cómo? Marina, ¿qué le está soplando a Cristian? ¿Qué tumor? Los linfomas. Los linfomas son frecuentes en el intestino delgado. ¿Ya? Son frecuentes los linfomas. ¿Ya? En el intestino delgado, los tumores. Después divertículos. ¿Qué divertículo tenemos a nivel del intestino delgado que es muy frecuente? El de Meckel. El de Meckel. ¿Cuál es la característica y dónde se localiza el divertículo de Meckel? Que es un diagnóstico diferencial de apendicitis. ¿Ah? ¿Dónde se localiza? Divertículo de Meckel. En el hilo. Ya, el hilo tiene el más de Meckel. ¿En qué parte del hilo? Hilo terminal. Está más o menos a 20 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Y qué característica tiene ese divertículo? ¿De qué está formado? ¿Por qué sangra? Está muy vascularizado. No tanto. ¿Por qué sangra? ¿No? ¿Por qué sangra? No. Porque tiene tejido gástrico. Tiene tejido gástrico. El divertículo de Meckel. Igual que el estómago, se irrita y puede sangrar. ¿Y por qué duele? ¿Por qué duele el divertículo de Meckel? Tiene tejido pancreático. Porque tiene tejido pancreático. Entonces tiene tejido gástrico y pancreático. Estas son remanentes que tiene ese divertículo que produce sangrado o produce dolor. Por eso es un diagnóstico diferencial de apendicitis. ¿Por qué? Porque está en el hilo terminal. ¿Ya? A 15-20 centímetros de la válvula. Y el dolor está localizado en el fósila cardíaca. Y cuando hay sangrado, muchas veces no duele, pero sí sangra. Y nos produce hemorragia digestiva interna. Algunas úlceras también. ¿Cuáles son las úlceras más frecuentes? Pépticas por Aines. Úlcera por Aines. Igual, los Aines pueden producir sangrado en cualquier parte del tubo digestivo. Más frecuente a nivel de antro, canal y duodeno, primera porción, o pígoro, y primera porción duodenal, pero también a nivel de intestino delgado. A nivel de colon también, pero es menos frecuente, ¿no? Pero puede haber úlceras por ahí y otras causas, ¿no? La siguiente. Laboratorialmente igual, hemograma para ver plaquetas, para ver hemoglobina, para ver los leucocitos, que no sean mucha hemorragia, pero sí la hemoglobina y las plaquetas, para ver la causa y para ver cómo está la hemoglobina. Perfil de coagulación también, si hay una alteración de la coagulación, puede haber sangrado espontáneo. La urea-creatinina, relación urea-creatinina, si la relación está entre 60 y 100, podemos pensar en una hemorragia digestiva media. ¿Ya? Porque la digestión va a ser menor, es diferente a la digestión que comienza desde el estómago a que comience en yeyuno o ilio. La digestión va a ser mínima. Y la relación urea-creatinina va a estar tal vez un poquito alta, pero no en valores más de 100 para pensar en hemorragia digestiva alta. ¿Ya? La siguiente. Cápsula endoscópica nos ayuda a hacer el diagnóstico, sí, pero la diferencia es de que la cápsula endoscópica no nos ayuda al manejo. Solamente pasamos la cápsula y vamos a ver dónde puede estar el punto de sangrado, pero no se hace el manejo endoscópico. La siguiente. La enteroscopía, sí. La enteroscopía es un endoscopio que se pone un sobretubo
con un capuchón. Este es el endoscopio. ¿Han visto, no es cierto, endoscopios? Y se pone un tubo encima del endoscopio con unos balones en la punta y que empezamos a remangar el intestino delgado. Y vamos ingresando, remangamos, como eso, ¿no? O sea, entra, arremango y vuelvo a entrar, ¿no? Arremango y vuelvo. Y así observamos todo el trayecto del intestino delgado, ya sea una enteroscopía enterógrada por la boca o retrógrada por la parte del ano y del colon. Así es. Y con eso sí podemos hacer terapia endoscópica. Vemos un punto de sangrado, algún plasma, inyectoterapia, termocoagulación, lo que sea. Así es. Acá vemos una angiodisplasia, otra más reciente. Úlcera yeyunal, una úlcera con fibrina blanquita y casi en medio la siguiente. Erosiones, también yeyunal por AINES la siguiente. Un carcinoma, intestino delgado, menos frecuente. Los linfomas son en anillos. ¿Ya? Cuando ustedes palpan el intestino delgado van a palpar como un anillo de una lesión engrosada, ¿no? De forma de anillo y en la parte central deprimida. La siguiente. Linfoma intestinal, la siguiente. Ya también linfomas. ¿Sí? Entonces, esas son las causas de hemorragia digestiva media. Ahora vamos para terminar. No todavía tiempo, ¿no? Sí, ya hay tiempo. Hemorragia digestiva baja. La siguiente. Hemorragia digestiva baja, pérdida de sangre igual procedente del colon. Puede haber inestabilidad hemodinámica, sí, con algunos pacientes acompañados de anemia y van a ser necesario transfundir factores globulares o soporte de transfusiones. Muy pocos pacientes pueden tener shock, pero puede haber. Muchos de los pacientes están más compensados en una hemorragia digestiva baja. Algunos no responden a la transfusión, al soporte hemodinámico, y es necesaria una cirugía de urgencia o arteriografía. No es como la endoscopía, el paciente viene con hemorragia digestiva alta, le dejas en NPO, le mete su procinético, la metoclopramida y nos ayuda a vaciar el estómago, ¿no? Y al momento de entrar vemos limpio o vemos de mejor manera el punto de sangrado. Pero una hemorragia digestiva baja es más tranca. Le dejas en NPO, igual, las heces están pues en el colon. No es de que le vas a darle un suplemento para limpiar el colon como para una colonoscopía, eso no nos ayuda tampoco, porque podemos provocarle más sangrado. Y no podemos entrar sin hacerle un enema o limpiarle el colon, porque al momento de entrar vamos a ver pura sangre, o sea, no se nota muy bien. ¿Qué es lo que hacemos para hacer procedimientos endoscópicos? Dejarle 24 horas sin signo de resangrado y prepararle para una colonoscopia, con el riesgo de que pueda volver a sangrar. ¿Ya? Pero si el sangrado es persistente, el manejo es más quirúrgico en pacientes con hemorragia digestiva baja. La siguiente. Los síntomas principales: rectorragia y hematoquesia. Pero en su libro de semiología, ¿qué decía? ¿Qué más tiene una hemorragia digestiva baja? Melenas, ¿no? ¿Sí o no? Acá no hay melenas, por si acaso. ¿Qué es la melena? A ver, ¿qué es la melena? Ya, tranadas, negras. ¿Y la sangre cómo está en la melena? Totalmente digerida. Entonces, si está totalmente digerida, por lógica normal, ¿en el colon se digiere la comida? ¿Qué es lo que pasa en el colon? Se absorbe agua, electrolitos y sales biliares. ¿Pero se digiere? No, no se digiere. Pero en mi libro dice hemorragia digestiva baja con melenas. ¿Sí o no? ¿Han visto eso en los libros?
¿Por qué? Porque antiguamente la acreditación era alta y baja, pero baja era desde el ángulo de 3 para abajo y alta el ángulo de 3 para arriba. Y cuando hacía la endoscopía, el paciente tenía melenas y no encontraba sangrado por endoscopía y tenía melenas, tú le decías una hemorragia inicial baja con melenas. ¿Y de dónde posiblemente era el sangrado? De intestino delgado. En cambio ahora ya no es así. ¿Intestino delgado puede darte melena? Sí, te puede dar, porque hay digestión en el intestino delgado. Si el sangrado no es masivo, el intestino delgado puede digerirse completamente. O sea, el sangrado que hay. Pero en el colon no. Máximo la digestión completa, entre comillas, se daría en colon derecho, porque ahí desemboca todo el jugo gastrointestinal para que está terminando de digerir en todo el intestino y el estómago, ¿no es cierto? Entonces, ese jugo gastrointestinal que todavía puede digerir algo, si hay un sangrado en colon derecho, podría digerir completamente si el sangrado es mínimo. Pero las melenas son deposiciones de esa característica, negras, altiplanadas. No te dicen deposiciones normales con manchas negras, como melena, porque ya no se puede diferenciar. ¿Ya? Entonces, no hay melenas en hemorragia digestiva baja. Rectorragia sí, que es el sangrado rojo rutilante, ¿no es cierto? ¿Y la sangre cómo está? ¿Digerida? No, no está digerida. ¿Y la hematoquesia? Rojo vinoso, pero la sangre ¿cómo está? Parcialmente digerida. Pero doctor, en el colon no se digiere, pero en el colon derecho sí. Por el jugo gastrointestinal puede digerir parcialmente. No completamente, pero sí, por eso hay hematoquesia en colon derecho. Y más antes hablábamos de hemorragia digestiva alta con hematoquesia, ¿no es cierto? Entonces, hemorragia digestiva alta con hematoquesia es porque la hemorragia es masiva, o sea, hay una gran cantidad que no le permite digerir completamente en todo el tubo digestivo. Y el momento de hacer deposiciones son hematoquésicas, rojo vinosas. Pero en una hemorragia digestiva baja, el sangrado con hematoquesia es en colon derecho. La digestión es parcial porque llega ahí los jugos gastrointestinales y la sangre considerable que tenemos se elimina como hematoquesia. Pero el paciente está más compensado porque no es mucho el sangrado. Porque si el sangrado sería masivo en colon derecho, habría digestión completa o algo de digestión mínima, ¿no? Y saldría como rectorragia, no como hematoquesia. ¿Y el paciente cómo estaría? Descompensado, si es en colon derecho de forma masiva, con rectorragia. Si es en colon izquierdo con rectorragia, el paciente está más compensado. ¿Han entendido, más o menos? ¿Idea? 15% de las hemorragias digestivas altas pueden tener hematoquesia. El paciente está más descompensado porque el sangrado es masivo. La siguiente. Rectorragia, rojo rutilante, rojo vivo, como dicen. Hematoquesia, rojo oscuro, rojo vinoso. Y melena, sangre alquitranada, negra, como la brea, maloliente. ¿No? Todas las melenas están en hemorragia digestiva alta y media. Hematoquesia, alta, medio, baja. Y rectorragia solamente baja. La siguiente. Hemorragia digestiva baja, la anamnesis es muy importante. ¿No? Muy importante. Hay que preguntar bien al paciente cómo es las devoluciones, cómo si ha tenido algún problema, dolores, etc. ¿no? Y lo más importante es hacer un tacto rectal. Es mejor meter el dedo que meter la pata. Meter el dedo que meter la pata. ¿No? Hay que hacer la analítica, los exámenes laboratoriales para ver si la relación a la creatinina es menos de 60 y viene con hematoquesia, es baja. ¿No? Una hemorragia digestiva leve no te da descompensación hemodinámica, el sangrado es mínimo. Ojo, la gran mayoría de hemorragias digestivas bajas son leves, pero de la parte distal, pero son aparatosas, desesperan más. Pues el paciente dice, está haciendo deposición, he visto, y toda la taza manchada, ¿no? Pero gracias a su hemoglobina está en 17.
Pero doctor, he sangrado un montón, te dice. ¿Por qué he manchado toda la taza? Ayer que han jugado, antes de ayer han jugado con carnavales, ¿sí o no? ¿Con globitos o no? ¿No has jugado con globo? ¿Qué han hecho? Yo salí de mi carro ahí, claro, hemos chisqueado todo lo que estaba acá. Globo. ¿Pero no juegan con globo ustedes? Si el globo tú revientas a esta altura, solamente manchas esto. Pero si tú tiras desde más lejitos, revientas, va a reventar y va a manchar todo. ¿Sí o no? Es igual a las hemorroides. Cuando nosotros pujamos y reventamos la hemorroide, va a reventar con un globo y va a manchar toda la taza. Y el paciente se va a asustar. Va a pensar de que todo es lo que ha sangrado y ha sangrado un montón. Es como el globo. O sea, dos globitos así que tú revientas de cerca o revientas de lejos, te va a manchar diferente la pared. Igual también. Entonces, la ruptura o la hemorragia por hemorroides es aparatosa. El paciente se desespera más, se preocupa más. Pero es un sangrado leve, porque el paciente no viene descompensado, está todo tranquilo, ni siquiera taquicardia tiene, ni siquiera baja su hemoglobina. Pero si es una hemorragia digestiva moderada grave, ya van las hemorragias del colon derecho. Paciente con rectorragia, hemorragia colon derecho, el paciente está descompensado, puede presentar descompensación hemodinámica, taquicardia, hipotensión, y tiene rectorragia. Porque para cubrir todo el colon de sangre y que salga la sangre rojo rutinante o casi rojo rutinante, va a tener que sangrar un montón para llenar todo el colon. ¿No es cierto? Pero si es una hematoquesia, que puede ser una moderada, el sangrado no es muy masivo en colon derecho. Hemorragia digestiva baja, el paciente debe estar más compensado. Es lo que pasa en una hematoquesia en hemorragia digestiva alta, ¿no? Para que sea hematoquesia tiene que ser un sangrado masivo, el paciente debe estar descompensado, hipotenso, taquicárdico, etc. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Y que le entendamos al paciente también. La anamnesis es importante. Doctor, hago deposiciones amarillas y mancha de sangre todas las heces, ¿no? Y al medio está amarillo, así como poniendo que las heces y mancha de sangre. Y esto es amarillo. Después se pasó. ¿Ya? Entonces, si nos dejamos entender más o menos con el paciente y te explica eso, entonces es más una hemorragia distal, que puede ser por hemorroides o fisuras anales. O sea, que está saliendo las heces amarillas y cuando descomprime, ¡plá!, manchan de sangre, ¿no? Lo último de las heces. Es más distal, por hemorroides o fisuras anales. La siguiente. Dolor abdominal es importante ver si el paciente tiene o no tiene dolor abdominal. En el examen físico hay que ver si tiene fisuras, fístulas, hemorroides, masas rectales, si hay masas abdominales, si tiene algún tipo de quimosis, signo de isquemia periférica, si se le ha hecho algún procedimiento. Es importante. Polipectomías del lado derecho sangran más. Después de la polipectomía hay que indicar al paciente que tiene que estar pendiente hasta el 5º día más o menos, porque puede sangrar colon derecho. En el colon derecho le metemos iniestoterapia, electrocoagulación y a pesar de eso sangra. En colon izquierdo le sacas el pólipo con asa fría, sin cauterizar, sin electrocoagulación, sin electroterapia, no sangra. Porque si nosotros nos acordamos de la parte vascular, la arteria mesentérica superior es más gruesa que la mesentérica inferior. Sí, la mesentérica superior te cubre el colon derecho y la parte del intestino delgado, y la mesentérica inferior el colon izquierdo. La parte de la presión a nivel de la mesentérica superior es mucho más alta que la de la mesentérica inferior. Si tú sacas un pólipo pediculado, peor todavía, que tiene una
una base arterial más o menos grande que un pólipo sésil. Entonces tú le sacas un pólipo del colon derecho, puede sangrar más que el pólipo del colon izquierdo por las presiones. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por eso las polipectomías son una causa muy importante de sangrados de hemorragia digestiva baja. Hoy hemos visto una paciente con proctitis actínica, ¿no? Con cáncer de cervix, que hacen sangrados por radiación. Pacientes con CA de cervix, CA de próstata en los varones, el manejo es radioterapia, no solamente quimio. Y la radioterapia produce proctitis actínica. Las prótesis aórtica abdominal también pueden condicionar fármacos anticoagulantes, el uso de AINES otra vez, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, la plaquetopenia, antiagregantes de plaquetopenia también pueden tener riesgo de sangrado a nivel rectal, así, o de colon encima, hemorragia digestiva baja. ¿La siguiente? Otras causas, diverticulosis colónica. Ojo, los divertículos del colon pueden sangrar, sí, no producen dolor, que es diferente a una diverticulitis. La diverticulitis sí produce dolor abdominal, pero no sangra fácilmente, o puede venir con sangrado, pero es mínimo. Pero cuando hay un sangrado diverticular, no produce dolor. En el momento de hacer la colonoscopia no se encuentra el punto de sangrado exacto, porque toda la sangre que está saliendo se mete a los divertículos y de ahí sale, y parece que todos los divertículos estarían sangrando, ¿no? Las angiodisplasias, pero para eso hay que tener una hemoglobina por encima de 10 para que se pueda detectar la angiodisplasia. Hemorroides, fisuras anales, neoplasias, enfermedades diverticulares. Para eso, en relación a las neoplasias, vamos a dividir en dos neoplasias, colon derecho, colon izquierdo. Cuando hablemos cáncer de colon ya vamos a hablar un poquito más, pero el colon derecho es más anemizante, por eso de las presiones, sangra mucho más. El colon izquierdo es menos anemizante, pero es más obstructivo. ¿Ya? La siguiente. Y otras más, ¿no? Casos más frecuentes, de acuerdo a la edad, los niños tienen pólipos juveniles. Niños de 2, 3, 4 años encontramos pólipos grandes, juveniles, pero son muy sangrantes. Entonces, malformaciones vasculares también en adolescentes, malformaciones vasculares, enfermedad inflamatoria intestinal, la fiebre tifoidea, hemorroides en adultos, enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos de colon sangrantes, patologías anorrectales benignas, hemorragias, fístulas, fisuras, cáncer colorectal, colitis infecciosa, angiodisplasias. Y en personas mucho más mayores, enfermedades diverticulares, angiodisplasias y cáncer colorectal. La siguiente. Los factores de riesgo: hipotensión, taquicardia, hematoquesia persistente, son como factores de riesgo para un desenlace no muy adecuado en los pacientes, especialmente en pacientes mayores de 60 años. Alteración de la creatinina mayor a 1.7, ojo, no hay elevación de la creatinina, sino aumento de la creatinina. Normalmente hemorragia digestiva alta y media, la creatinina no varía mucho, pero sí la urea. ¿Ya? Por eso la relación urea-creatinina es mucho más alta. Las comorbilidades también nos dan factores de riesgo mucho más elevados, cardiopulmonares, renales, hepáticas, y un hematocrito menos de 35 en algunos pacientes, especialmente pacientes mayores. La siguiente. Es importante descartar hemorragia digestiva alta, pero para eso hay que hacer una buena anamnesis. Si nosotros no hacemos una buena anamnesis, no vamos a saber qué estamos buscando. Si el paciente viene con hematoquesia, que nos hace pensar que puede ser hemorragia digestiva baja o alta, que son las más frecuentes, pero el paciente está compensado hemodinámicamente, es baja, lo preparo para evaluar la parte de hemorragia digestiva baja. Pues si el paciente está hipotenso, está taquicárdico, está descompensado, no vamos a pensar en una hemorragia digestiva baja, pensaremos en una hemorragia digestiva alta. Hay que ver el momento de la colonoscopía. ¿Cuándo hacemos la colonoscopía? Cuando el paciente esté estable y aparentemente ya no está sangrando 24 horas. Hay que preparar para la colonoscopía para ver el punto de sangrado. La preparación endoscópica para descartar hemorragia digestiva alta es importante, pues hay que ver la parte semiológica.
Y hay que identificar los estigmas de angiodisplasia que pueden estar sangrando y hay que descartar una hemorragia digestiva baja de ser el caso, ¿no? Si es que no encontramos nada de hemorragia digestiva baja. La siguiente. Cuando hacemos colonoscopía precoz, el rendimiento diagnóstico es aproximadamente un 80%, pero se tiene que manejar con enemas en la colonoscopía precoz. Se puede detectar, detener espontáneamente la hemorragia hasta un 85-90% de los casos. Y la pregunta siempre se nos ha hecho, ¿y cuánto tiempo va a persistir el punto de sangrado posible, ¿no? La mucosa del colon regenera muy rápido. Tú puedes ver una erosión leve hoy día y mañana ya no lo ves, porque se regenera muy rápido la mucosa del colon. Entonces lo que hay que sí hacer es descartar angiodisplasias, tener una buena perfusión con una hemoglobina adecuada, más de 10, para ver angiodisplasias, que son las causas más frecuentes. Hay que hacer unas pruebas de arteriografía, de ser el caso si el sangrado es persistente. Muchos de los pacientes tienen los divertículos para detectar la zona de sangrado y podemos detectar hasta un 42% de las lesiones que pueden estar sangrando en los pacientes con una colonoscopía precoz, pero hasta un 9% nos va a dar falsos positivos, ¿no? Lo que les hablaba. Muchas veces el sangrado es diverticular, pero no es que tenga un solo divertículo, tiene un montón de divertículos el paciente. Y cuando tú ingresas, todos los divertículos están con sangre, ¿no? Y no sabes de dónde sangramos. Pueden dar falsos positivos, puede ser acá, puede ser allá, puede ser, o sea, no se detecta de forma adecuada. La siguiente. ¿Cuándo hacer la colonoscopía? 24 horas después, quiere decir. Cuando ya no ha signo de sangrado, se le prepara al paciente y se ingresa para ver. Pero también hay que estabilizar al paciente hemodinámicamente, es importante. La ventaja de la limpieza del colon es detectar mejor el punto de sangrado. Vamos a ver los estigmas, vamos a ver si hay algún tipo de recidiva de sangrado. Si el sangrado es en napa, poco a poquito podemos observar el colon va a estar más limpio, el manejo va a ser mucho más eficiente. Vamos a dar un mejor tratamiento endoscópico de la lesión que podamos detectar. Disminuye el riesgo de recurrencias porque vamos a actuar directo a la lesión y la estancia hospitalaria también va a ser menor y el costo día paciente va a ser menor. Paciente. Acá vemos un paciente, un sangrado diverticular, en napa, está sangrando poco a poquito, la siguiente. Acá vemos los divertículos que muchas veces son sangrados mucho más masivos y van a cubrir más de un divertículo, la siguiente. Entonces acá hay una lesión, cáncer de colon, una angiodisplasia al lado izquierdo. Las angiodisplasias son como las venitas que ven en sus abuelitos. ¿Les han visto alguna vez a los abuelitos? Tengo mis arañas vasculares, ¿no? Arañitas, igualito. Las angiodisplasias en la parte del colon, que son lesiones vasculares potencialmente irritables y sangrantes. El otro lado, cáncer de colon, ¿no? La siguiente, que son sangre. Colitis isquémica al lado izquierdo, lesiones de isquemia en el colon, y al lado derecho una colitis ulcerativa, lesiones sangrantes ulcerativas. La siguiente. Una proctitis actínica, que son lesiones por radiación, por la radioterapia, en pacientes con cáncer de cervix y con cáncer de colon. Y las hemorroides, ¿no? Que son venas que van protrudiendo, que van aumentando el tamaño. En otras palabras, las hemorroides son varices a nivel rectal de las hemorroides. Todos tenemos venas hemorroidales en la parte del ano. Y cuando pujamos mucho o cuando hacemos mucho esfuerzo, empiezan a crecer y empiezan a congestionar. Y esas pueden reventar y sangrar. Esas son las hemorroides. La siguiente.
Una arteriografía mesentérica nos ayuda a detectar el punto de sangrado cuando la hemorragia es masiva y no podemos hacer una colonoscopia de forma efectiva. La siguiente. Un angioten también nos puede ayudar en cierta forma a detectar dónde puede estar el punto de sangrado. La siguiente. El tratamiento son las mismas indicaciones de una hemorragia digestiva alta, no varicela. Ve la parte hemodinámica, ve la parte de las funciones vitales, estabilizar al paciente, compensar al paciente, ver si la hemorragia disminuye en 24 a 48 horas. Normalmente hasta un 60% deja de sangrar hasta las 48 horas. Pero a pesar de eso, hasta un 20% cesa la hemorragia, pero puede aumentar otra vez o puede volver a sangrar entre las 48 y las 72 horas. Y hasta un 20% puede continuar sangrando. Entonces, dependiendo de las transfusiones que podamos dar, inclusive hasta cada 8 horas en 24 horas se le puede transfundir paquete globular. El manejo vamos a definir si es quirúrgico o no, dependiendo de la parte hemodinámica y la descompensación del paciente. Si el sangrado persiste más allá de 48 o 72 horas, hay que estar haciendo interconsulta cirugía, porque gastro no va a poder detectar el punto de sangrado de forma efectiva, por más que sea una colonoscopia precoz o enemas, ¿no? Si sea el sangrado, bueno, hay que detectar la etiología del sangrado para hacer un manejo mucho más adecuado. La siguiente. Hemorragia digestiva baja, la parte clínica es importante, ver si está estable, no está estable el paciente, la parte de la exploración física, los exámenes laboratoriales. Si es una hemorragia digestiva leve o moderada y con reposición de bulimia mejora bastante bien, hay que programar una colonoscopia. De acuerdo a eso vamos a ver si hay una estabilidad hemodinámica o no. Es una hemorragia digestiva grave, con endoscopia alta de control para descartar. No se ha encontrado nada, el paciente está estable hemodinámicamente, se va a colonoscopia. No está estable, se va hacia arteriografía mesentérica o una angiotensia. Si no se ve el diagnóstico, inclusive hay que hacer una laparotomía exploratoria. Y si ya se define el sangrado, se va directamente al diagnóstico y al manejo adecuado. Pero si no hay un sangrado aparente o de forma persistente, se puede hacer una mamografía o cápsula endoscópica para descartar otros tipos de hemorragia, inclusive a nivel intestino delgado, ¿no? Enteroscopía, una angiotensia, etc. Así es. Entonces, esto es lo que es hemorragia digestiva. No nos olvidemos, la hemorragia digestiva no se divide en alta y baja, sino es alta, media y baja. ¿Ya? Pues si no, cuando vayan a hacer su examen del ENAM, ¿cómo se divide? Alta y baja. No, también me han dicho que es alta y baja y la de origen no, eso ya es así. 10, 15 años ya no se maneja esa clasificación. Pero me han dicho que Melenas puede tener hemorragia digestiva baja. No, Melenas no hay hemorragia digestiva baja. Activamente sí, pero ahora no. ¿Por qué sí? ¿Qué más? En la hemorragia digestiva, la causa más frecuente de una alta es las úlceras pépticas y una baja, las hemorroides, las angiodisplasias, los pólipos juveniles en niños, ojo, pólipos juveniles, y una hemorragia digestiva media, las angiodisplasias son las más frecuentes. Es importante examinar a nuestro paciente. Viene con una hemorragia digestiva, hay que examinar al paciente, hay que ver si es o no, si es hemorragia digestiva alta, hay que ver si no tiene estigmas hepáticos. Porque de acuerdo a eso yo voy a pensar que es una varicial o una no varicial. Y el manejo son diferentes. Doctor, estoy en mi centro de salud en Alto Pichigua. Veo un paciente con hemorragia digestiva aparentemente varicial porque es cirrótico, tiene estigmas hepáticos. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Como varicial o como no varicial? Mientras no le damos la endoscopía, manéjalo como los dos. Como varicial, controlándole los volúmenes, las presiones, si tiene obstructivo en buena hora.
Si no, hay que controlar bien las presiones que no suban más allá del 90-60 y también como no varicial. Porque, ojo, el cirrótico también tiene derecho a hacer hemorragias no variciales. Le podemos dejar 80 en bono de omeprazol y 40 cada 12 mientras lo traemos. ¿Ya? Entonces eso es importante también, evaluar y examinar a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Sí entendido? O cuando lo tengo que me digan, doctor, ¿cómo era? Cuando veo la clasificación de Forbes, dijo que en la 2B, Coágulo adherido. coágulo adherido, que necesitábamos Sacar el coágulo. coágulo, pero si está en un proceso de cicatrización o formar fibrinógeno, ¿no se deja también eso? No, lo que pasa es que el coágulo siempre hay que tratar de retirarlo, porque puede que tú veas y sacas el endoscopio, se desprende espontáneamente el coágulo o casualidad que era un Forbes 1A y vuelve a resangrar. Entonces es mejor sacar el coágulo, ver qué es lo que tenemos y meter inyectoterapia, electrocoagulación, hacer una terapia endoscópica, sí o sí. O sea, Forbes 1A, 1B, 2A y 2B, terapia endoscópica sí o sí. 12 y 3, manejo ambulatorio, no es la de alta, inclusive desde emergencia me da tiempo, no hay problema. Con manejo en viola. ¿Algo más? O sea que sí se puede llegar, por ejemplo, a un 12, ¿Cómo lo sé? o sea, de manera normal, su propia evolución del coágulo podría llegar a ser. Claro, lo que pasa es que cuando hay un coágulo adherido, tú no sabes si ese coágulo se va a desprender espontáneamente y te va a liberar la fibrina que está cubriendo el vaso visible y va a volver a salir. Tú no sabes que si se va a cuando se libere ese coágulo va a formar una fibrina o ya va a estar formándose la fibrina y se va a transformar en un Forbes 12. O sea, no sabes. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer e intentamos es sacar el coágulo lo más que se puede. Si se saca y se desprende y vuelve a sangrar, es más fácil hacer una inyectoterapia para que luego no esté descompensándose más el paciente cuando salgas o cuando saques el equipo y en 24 horas vuelva a sangrar. El riesgo de mortalidad es mucho más alto. Por eso se recomienda hacer inyectoterapia o terapia endoscópica en general, sacando el coágulo. Sí, para ver, porque siempre sacamos el coágulo encontramos un Forbes 2A, 1A o 1B y le hacemos inyectoterapia, ¿no? Argón, electrocoagulación, lo que tengamos. ¿Algo más? Doctor, en un paciente con varices esofágicas y se le hace la endoscopia, ¿no hay riesgo de, por ejemplo, un sangrado de nuevo? O sea, un nuevo sangrado. Porque, por ejemplo, porque la causa de su sangrado no haya sido por las varices y que durante la endoscopia. ¿Vamos a mencionar la variz? No es menos. Es menos la posibilidad de que tú puedas lesionar una variz que no está lesionada en un endoscopio. Entonces, pero si hay signos rojos, que es de un sangrado reciente, o signo de pezón que decimos, que es como un pezón con una fibrina blanquita ahí en la variz, entonces tú pasas con el equipo y puedes desprender esa fibrina y puedes hacer. Entonces ahí tienes que meterle sí o sí ligaduras de variz. Y de hecho el viernes igual, entramos y había una fibrina ahí. Entramos hasta duodeno para ver si había algún otro punto de sangrado y salimos y empezó a chisquetear. ¿Y las indicaciones en pacientes con varices tienen indicaciones diferentes para hacer endoscopia? No, ¿en qué sentido? ¿En el sangrado o en los controles? Ajá, por ejemplo, no sé, si tiene hipertensión portal, tal vez tiene alto riesgo de hacer falla cardíaca, precisamente por la endoscopia que estimula el corazón. No necesariamente. O sea, puede ser un infarto del miocardio, sí, si su hemoglobina está por debajo de 7. Porque va a haber hipoperfusión por la anemia, va a haber taquicardia y puede hacer un isquemia. Pero como el gasto está reducido en esos pacientes, la hemoglobina no tendría que estar un poco más elevada para estar indicada en endoscopia. En los pacientes cirróticos no, porque lo seguro es a partir de los 7 gramos por decilitro.
en casi para todos los pacientes, excepto para pacientes cardiópatas, nefrópatas y que tienen problemas pulmonares. En pacientes con cirrosis o hepatópatas, las ponen así, la hemoglobina tiene que estar entre 7 y 8. Más de 7 porque es seguro, con menos de 8 para no producir el mayor aumento de la presión portal. Porque si no le aumentamos la hipertensión portal y el desangrado es mayor. Entonces tiene que estar entre 7 y 8. O sea, más de 8 tú le metes 2 pacientes tubulares al paciente cirrótico y peor, le metes en bolo, le vas a congestionar la parte portal muy rápido y vas a producir un sangrado nuevamente. Entonces, pero si tú le pones un paquete tubular sabiendo que el paquete tubular te sube entre 1.5 y 2 gramos por decilitro, el paciente está con 6, le meto 1, va a estar entre 7 y 8 más o menos hemoglobina. Pero si le meto 2, va a llegar casi a 9 y le puedo hacer desangrar por la por querer hacer mejor, estoy haciendo peor. Ahí se nos trata de cuidar esa parte. Pues bueno, si esperas, el paciente cirrótico es un caso aparte más o menos. Y a veces nos asusta más el cirrótico que el no cirrótico. Porque el cirrótico vomita y cuando bota la sangre, bota de la parte esofágica y sangra más, mancha más. Y tú miras un manchón de sangre y te desesperas más. Pero paciente con una úlcera gástrica, el vómito es un 20% de todo el sangrado. Entonces, si ha sangrado 700 a 800 cc, va a vomitar como 150 cc más o menos. Pero en una hemorragia varicela es casi un 80% del sangrado que bota. O sea, es más aparatoso y te desesperas más, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos desesperamos y le metemos 2 vías, más volumen, porque ya he visto que ha sangrado un montón, y todo ese volumen se va a una parte del sistema porta y le volvemos a hacer sangrar. Y otras vomitan, y otras vomitan. La idea es de que no sucede eso. Lo ideal es de que tú le des octreotide a ese paciente. Si tú le das octreotide, ¿cómo funciona el octreotide? Vasoconstricción, ¿a dónde? A los capilares, que es el sistema esplácnico. En otras palabras, ya no entra más sangre en el sistema porta porque estamos produciendo de vasoconstricción. Y por más volumen que le metas, no va a pasar fácilmente ese volumen hacia la parte portal y por ende no vas a aumentar la presión portal y no vas a desangrar. Entonces, eso sería lo ideal. Pero échale a buscar octreotide aquí en el fusco, en los lugares, ¿no? Y peor si estás en periferia, ¿no? Si estás en periferia, va a ser un problema. Entonces hay que controlar la presión de que no suba más allá de un 90-60 de presión. Pues si tú le subes más, le estás metiéndole más volumen y le puedes volver a hacer sangrar. Entonces ahí hay que tener cuidado en esa parte. No es como en los no variciales. En los no variciales le metes 2 litros, a ustedes les ponemos 2 litros en bolo, a chorro, en media hora, va a compensar para ti. Al cirrótico le metes 1 litro, vuelve a sangrar. Ahí se tiene que ¿una pregunta más? ¿Qué te digo? ¿Sí? ¿Algo? Ya, chicos. Para la siguiente, sí, el examen de hemorragia digestiva. ¿Ya? ¿Bien, se terminó?